En el 28 de julio de 2025, a las 5:23 de la mañana, un rumble bajo se rompió el silencio de la mañana sobre la Ucrania del sur. A solo 11 kilómetros fuera de Tokmak, en el contestado Zaporizhia Oblast, un par de F-16 AM ucranianos salieron bajo el horizonte de radar, corriendo hacia uno de los objetivos más peligrosos de la guerra. Una batería de misiles balísticos Iskander-M ruso desplegada. Tokmak había convertido en un punto de llamada en las últimas semanas. Fuerzas rusas empujadas por unas unidades de élites Spetsnaz y unidades de misiles a largo alcance habían fortificado el área con defensas aéreas y lanzadores móviles. La inteligencia interceptada solo 2 días antes sugirió que 2 Iskander MLS lanzadores de transporte erector y sus vehículos de comando habían llegado bajo el cubo de la oscuridad y ahora eran operacionales capaces de disparar a grandes ciudades ucranianas en minutos. La ventana de Ucrania para responder fue abierta. Esperar demasiado tiempo arriesgaría ataques devastadores en infraestructura civil y militar. Disparar demasiado temprano, sin embargo, significaba enfrentar a la red de defensa aérea integrada, incluyendo sistemas PMU-300, Pansir-S, unidades de misiles aéreas, y radares de SBU-Nevo, capaces de detectar incluso aéreos más estúpidos a rango. Pero Ucrania tenía un nuevo aseto en juego, el Falcon F-16AM, parte de un transcurso europeo reciente, modificado para ataques de precisión a la altitud baja y equipado con bombas de diámetro pequeño, GBU-39. Los jetes fueron apoyados por inteligencia real de los drones TB-2 Bayraktar y apoyo de EW de los Estados Unidos. Esta misión marcó su primera operación de combate en el sector de Zaporizhia. Con el sol todavía a 1 hora de distancia y la humedad seca en el paso, el escenario estaba listo. Los F-16-2 estaban volando a solo 150 pies abajo del nivel de tierra, usando maquinaria de terreno para evitar el radar ruso. Su objetivo era claro: neutralizar la amenaza de Iskander antes de que pudiera lanzarse y salir a la vida. El área alrededor de Tokmak no era solo protegida, era fortificada como una fortaleza digital. Rusia había convertido este sector en una zona de defensa aérea multilayerada, construida para controlar todo desde drones a misiles de cruce y jets rápidos. Al centro de la red estaban los S-300 PMU, sistemas de misiles a la superficie diseñados para invocar objetivos hasta 90 millas de distancia. Estos fueron afilados por las plataformas de misiles de arma híbrida de Pansir S-1, capaces de disparar a corto plazo, y apoyados por el radar de la SBU Nevo, un arraigo L-band específicamente optimizado para detectar objetivos de ataque bajo observable. Durante los últimos días, Ucrania había intentado varias misiones de reconocimiento de drones sobre la región Tokmak. Cada una terminaba de la misma manera. Los drones fueron rápidamente interceptados. Ningún UAV volvió con imágenes útiles. En el fuego de la guerra, Tokmak se había convertido en una zona muerta para cualquier cosa aérea. Rusia creía que esta estrategia de defensa aérea multilayerada había hecho el área impenetrable para los aviones aéreos. Desde su perspectiva, los sistemas inhumanos podrían intentar testear el espacio aéreo, pero ningún piloto se arriesgaría a volar en una zona cruzando con radares de traje, buscadores de infrarrojos y lanzadores de misiles automáticos. La lógica era clara. Cualquier UAV ucraniano que entrara en esta bubla sería detectado, traído y destruido mucho antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Y por un tiempo esa lógica se mantuvo. Ningún UAV ucraniano había cruzado esa línea hasta ahora. Lo que los rusos no habían considerado fue un cambio en las tácticas. La Ucrania no estaba enviando drones esta vez. Estaban enviando un 16 Second, volando bajo y rápido, apoyado por la defensa electrónica y patrullando terrenos que explotaron todos los puntos de vista en la red de defensa rusa. La zona muerta estaba a punto de vivir.
para derrotar lo que Rusia creía que era una bubla de defensa aérea impenetrable. La Ucrania tuvo que reivindicar todo altitud, tiempo, coordinación e incluso silencio. Justo antes de las 3:40 de la mañana, un par de F-16 Fighting Falcons se levantaron de la base aérea de Stara Kostiantin, volando oscura y bajo. Durante los primeros 70 kilómetros, los aviones quedaron a menos de 150 pies sobre el nivel de tierra, abrazando el terreno para mantenerse bajo el contenido de radar ruso. Volar tan bajo a más de 500 kilómetros por hora significaba que cada montaña y línea de árbol tenía que ser tratada como un misil. Su aprochada no era solo sobrevolar bajo el radar, sino que era sobre cerrarlo completamente. Alrededor de 15 minutos antes del ataque, un Growler EA-18G, temporariamente concesionado a Ucrania por los Estados Unidos, bajo un programa clasificado, entró en el espacio de batalla desde una altitud más alta. Su poderoso ALQ-249 Next Generation Jammer flotó a través de las frecuencias S-band y X-band, las cuales Rusia Snevo, S-BU y Pantsir S-1 dependían de la adquisición de objetivos y control de fuego. El Growler no disparó un solo misil, pero no tenía que. Su trabajo era crear caos en la esfera para romper los sensores lo suficientemente largo para que los Falcons entraran y salieran. Cada F-16 cargaba 2 bombas de diámetro pequeño, GBU-39, municiones guiadas de GPS de 250 libras, con una larga distancia de cerca de 40 kilómetros y la capacidad de disparar a través de armas de luz o ropas de búnker. Lo suficientemente pequeño para evadir el radar y lo suficientemente preciso para disparar a través de 3 pies de un objetivo. Estas bombas eran ideales para disminuir asetos de alto valor como los lanzadores Iskander-M y vehículos de control. No fue un golpe de fuerza, fue un ataque surgente a 2 aviones volando en total silencio de radio bajo cubierta de terreno y sonido electrónico intentando dirigir una arma de $40 000 hacia el corazón de una zona de defensa de $100 millones. Todo el plan se centraba en 40 segundos de caos dentro de la red de defensa integrada de Rusia. Mientras la EA-18, Graham Growler, lanzaba olas de disparos a través de frecuencias de radar, el Nivo SBU comenzó a sonar y sonar. Los puntos de control de fuego entre el radar y los sistemas de misiles fueron inundados con sonido digital, puertas de rango confusas y mecanismos de cerradura. Para esos 40 segundos cruciales, los ojos electrónicos de Rusia estaban ocultos y la F-16 de Ucrania hizo su movimiento. A las 5:22:49 de la mañana, la F-16 de liderazgo se levantó rápidamente subiendo de 150 pies a poco menos de 4.000 pies en menos de 10 segundos. Desde esa altitud, el piloto tenía un bloqueo GPS claro en los objetivos designados y Iskander-M TEL, lanzador de transportador erector, y su posición de comando móvil estaba parada en un bloqueo aproximadamente a 8 millas al oeste de Tokmok. En ese mismo momento, el segundo jet mantenía una altitud más baja, interferencia en el vuelo y escaneo de posibles flujos de lanzamiento de las defensas de corto rango rusas. Las unidades Pantsir S-1 de Rusia normalmente reaccionaban rápidamente y luchaban para responder. El bloqueo confundió los radares de adquisición, y el cambio de altitud breve de la F-16 lo colocó en una zona oscura demasiado alta para la tracción de corto rango y demasiado baja y rápida para que los interceptores de largo rango se cerraran a tiempo. 2 SDB GBU-39 fueron lanzados en rápida sucesión. Cada bomba usando sus aviones desplegables y su sistema de navegación inercial deslizaba silenciosamente hacia su marco. 4 segundos después, el primer impacto encendió el cielo de la mañana. El Warhead golpeó a través de la fina armadura de la TEL, incendiando su combustible y triggerando una explosión secundaria. La bomba segunda
golpeó el centro del vehículo de comando y lo obliteró en una explosión de presión excesiva y shrapnel. A medida que los radares rusos se recuperaron, los F-16-2 ya estaban cayendo a la altitud de la Tierra, desapareciendo en la oscuridad de la misión completa. Las defensas se rompieron y un sistema de 1 billón de rubles se redujo a un terremoto. Al instante en que los SDB-GBU-39 alcanzaron sus objetivos, los pilotos F-16 no esperaban confirmar. La doctrina de la batalla era clara: caer, flarar y desaparecer. A medidas de la liberación de armas, ambos F-16AM se acercaron a la izquierda, descendiendo a menos de 200 pies de la AGL para evadir la retaliación. Anticipando las patadas de fuego de los soldados rusos escondidos, desplazaron flares infrarrojos y activaron su contramesura electrónica encendida ECMPEOTs, que emitían señales falsas para confundir a los buscadores de misiles. Cada movimiento fue rehearsado, cada segundo fue calculado. Mientras tanto, circulando 18.000 pies sobre el área de objetivo, un dron Bayraktar TB2 observó todo el ataque desde una altitud segura, recopilando fiebre térmica y visual de vuelta al comando en tiempo real. El sistema de objetivos multispectral MX-15D capturó el impacto dual, primero el balón de fuego de la Iskender-Tel destruida, y momentos después la vaporización de la unidad de comando móvil. Como la fumación se levantaba del sitio, la misión de TB2 estaba muy lejos de terminar. Exactamente 4 minutos después de que las bombas se dispararan, comenzó un golpe de seguimiento. De más de 40 millas de distancia, una batería ucraniana M142 HIMAR lanzó 3 roquetas GNM-LRS preprogramadas para disparar los restos de radar y los tráileres de munición adyacentes a los objetivos iniciales. Con las defensas rusas todavía desorientadas de la operación F-16 y la interferencia jamada, el golpe de HIMARS no tuvo intercepción. Las roquetas impactaron con tanques de combustible detenidos, desactivando un tráiler de radar móvil y descartando a los personajes sobrevivientes. Dentro de 6 minutos, una operación de aeropuerto combinada desmanteló una zona de despliegue estratégico que llevó a Rusia semanas para establecerse. A medida que la comandante rusa se dio cuenta de lo que había sucedido, los F-16-2 ya estaban de vuelta sobre el espacio aéreo amigable. El TB2 se dirigía a casa con la grabación completa y el equipo de HIMARS ya había descargado, listo para disparar nuevamente y llamar. El golpe coordinado dejó más que solo cráteres. Desmanteló una unidad de misiles operacional en menos de 10 minutos. La batería Iskander-M contiene 2 lanzadores, un vehículo de comando móvil y un recorrido de misiles aéreos. Fue reducido a desmantelamiento. Las imágenes satelitales tomadas solo horas después confirmaron la destrucción. Sol negro, cuadros de metal deshidratados y desgaste de combustible se sumaron a un rango de explosión de 300 pies. Según informes de comunicaciones y reportes locales, 5 personajes rusos fueron asesinados en el golpe, incluyendo 2 técnicos dentro del vehículo de comando. 3 otros fueron heridos, uno críticamente con heridos y heridas de shrapnel. Ninguno de los sobrevivientes permaneció en el punto de impacto inmediato, pero el daño físico solo contó la mitad de la historia. El verdadero golpe llegó en el traslado. En 24 horas, todo el detenimiento de misiles Iskander en el sector Tokmak fue ordenado para retirarse. La comandante rusa consideraba el área demasiado expuesta y comprometida para continuar las operaciones. Incluso las unidades estacionadas a miles de kilómetros se retiraron a posiciones secundarias al norte de Melitopol. Fue un retraso forzado no por reposicionamiento táctico, sino por vulnerabilidad. El impacto psicológico fue igualmente severo. Rusia había dependido de la invencibilidad percibida de sus defensas aéreas para proteger asetos de alto valor como el Iskander. Y aquí un par de F-16-2, apoyados por un dron y una batería HIMARS, habían desmantelado un nodo de misiles estratégico en la luz del día y escaparon sin escasez.
Para Ucrania la misión fue una victoria táctica, un aumento de moralidad y una prueba de concepto. Para Rusia fue una llamada de despertador. Ningún aseto, no importa cuánto detrás de las líneas o bien protegido, no era más seguro. La frontera había cambiado no solo en el suelo, sino en el aire y en la mente. La doctrina de batalla en Tokmak se basó en una sola asunción, que las defensas aéreas layeradas, el radar avanzado y los misiles a largo alcance podrían cargar una zona de no volar de sus propias, un dominio invisible de destrucción donde ningún avión, dron o munición guiada podría sobrevivir a la entrada. Ellos creían que esta combinación de baterías S-300, interceptores Pantsir y radares Nevo SBU serían suficientes para cerrar los cielos. En su opinión, solo aviones aéreos o misiles hipersónicos tenían la esperanza de romperse, y Ucrania tampoco. Así que cuando F-16-2 entró en la imagen, Rusia los disminuyó. No hubo codificación aérea ni superaviones, solo luchadores de la cuarta generación de los 1982. En los ojos de Moscú eran exagerados. Pero no era el avión que importaba, sino cómo se usaba. Ucrania cambió el escrito de los misiles aéreos por volar debajo de las bombas de radar y coordinando el combate electrónico a sistemas de tráfico ocultos en el momento exacto del ataque. No necesitaron estrés, lo crearon a través del tiempo, el terreno y la disrupción. Las bombas GBU-39, aunque pequeñas, eran suficientes para romper sistemas estratégicos sin fuerza bruta. En un sentido, el F-16 se volvió invisible no al radar, sino a las expectativas. El ataque expuso una fracción crítica en la estrategia de Rusia, un fallo para anticipar la asimetría. Su defensa aérea fue diseñada para grandes amenazas provenientes de altitudes altas. No se construyó para manejar los jetes de legacía, usados como espaldas ayudados por drones y jamberes, que reescribieron las reglas en tiempo real. En una guerra donde la adaptación gana arma y el software desmaneza el acero, Ucrania mostró que la invisibilidad no siempre se trata del jet, sino de la mentalidad al volar. Y en ese momento, sobre Tokmak, era Rusia, no los aviones que fallaron para ver la amenaza. En una guerra dominada por drones, objetivos satelitales y sistemas guiados de inteligencia artificial, no fue un bombardeo de esteroide o un maravilloso nuevo generador que rompió la defensa aérea de Rusia en Tokmak. Fue un F-16 de 40 años, 2 bombas inteligentes de 250 libras y un equipo dispuesto a pensar fuera del libro de juego. La misión no solo eliminó una amenaza aérea, sino que rompió la creencia de que solo tecnología de alta edad puede romper redes de defensa de $1 billón. La defensa aérea multidimensional de Rusia, valida por más de $500 millones, colapsó en minutos. No porque era frágil, sino porque era predictable. Lo que Ucrania demostró es que los pilotos humanos, cuando combinados con inteligencia real, armamento electrónico y municiones precisas, permanecen una fuerza a la que ser rechazada. El F-16 nunca se intentó ir pie a pie con barajas S-300 TOW o Dodge Pantsir, pero al volar bajo, disparando rápido y pensando asimétricamente, no solo sobrevivió, sino que redefinió la superioridad aérea. No fue una pelea de perros, no fue un duelo de misiles. Fue un contexto de pensar en usar el terreno como cubierta, como escudo y como arma. Y en ese terreno el F-16 no solo sostuvo su propia, sino que ganó. Como la guerra evoluciona, no se trata de tener el jet más brillante. Se trata de cómo usas lo que tienes. Y cuando un viejo luchador se convierte en invisible no a través de estela, sino a través de estrategia, no es más un reliquio sino una revolución. En el combate moderno, los cielos no pertenecen al radar más grande ni al misil más rápido. Pertenecen al lado que ve más claramente, piensa más rápido y vuela más inteligente. A las 4:45 de la mañana, justo al sur de Domodedovo, un pañuelo de hielo industrial se hundió sobre el depósito de municiones rusas. Sin alerta, 2 misiles de cruce de Neptune R-360 se rompieron desde el sureste flotando bajo el radar. Su 27 segundos
proporcionaron cubierta de aire mientras que los drones de recon avanzaban. A los 11 kilómetros del oeste, los Howitzers Mostavi abrieron fuego pinando armadura rusa en su lugar. No fue un golpe de prueba, sino un asalto multidimensional calculado para derrotar la arteria de suministro sur de Moscú. En momentos la silencio dio camino a fuego. Antes de que comencemos esta batalla, déjanos saber de dónde estás mirando en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte para ser el primero a recibir las actuales actualizaciones de la guerra. A medida que el fuego de los primeros ataques de Neptune se movía por la línea de árboles, una segunda ola surgió bajo. Los drones UJ-26, kamikaze ucranianos que volaban casi 300 pies del destino, se aceleraron hacia el radar UNL-139 de radar MIVO, que es el ojo principal de Rusia en el sector. Su misión fue inocente: ocultar el campo de batalla. Justo cuando el radar se cerró en la tormenta, un vehículo de ECM ucraniano parado a 2 millas al oeste activó su escuadrón de ataque, inundando las ondas de aire con señal de falsos sonidos y señales de decoy. El escuadrón de MIVO flotó con señales de fantasma. En segundos, el sistema de defensa de corto rango de Pansaros abrió fuego lanzando disparos después de disparos de 30 mm autocanon y salvos de misiles. Pero su tráfico óptico se rompió bajo el escuadrón de ataque. La mitad de los drones lo lograron. Desde el aeropuerto de Baikavo, a solo 9 millas al noroeste, 2 Su-34 rusos lloraron al cielo cortando un barco duro hacia el sur. Los R-73, que buscaban calor, se cerraron rápidamente, pero fueron interceptados por un par de Su-27 ucranianos, teniendo altitud sobre la frontera norte de la zona de ataque. En una batalla de perros supersónicos sobre el fuego, los flancos guardaron los Su-27 al mar, comprando tiempo para los drones de recon todavía avanzando. Ante el caos, las tarjetas de drones en vivo pintaron una foto brutal. Los buques de camuflaje de BM MK-30 y los vehículos de lanzamiento de Iskander fueron expuestos. El perímetro suroeste, que una vez se calentó, fue ahora un corredor abierto. Y de 10.000 pies abajo la cadena de asesinatos había comenzado a girar. Mientras los Su-27 mantuvieron el cielo contestado y los drones de recon distribuyeron telemetría de combate, el perímetro comenzó con un abierto brillante. De 11 millas al oeste, ocultado en corredores de madera, los Su-27 comenzaron a robar cajas de 152 milímetros en una misión de fuego coordinada. Solo segundos después, los sistemas Smerch de BM MK-30 posicionados más profundo, detrás de la línea, lanzaron un salvo de saturación. Docenas de roquetas de 300 milímetros gritaban por el cielo de la mañana. Su trayectoria arco se levantó antes de disparar en el complejo de munición expuesto. El objetivo no era solo estructural, sino psicológico. Las aterradoras de la casa cayeron en las llamas. Las detonaciones secundarias flotaron como la cadena de munición que había guardado reaccionó. La parte sur del depósito de Domo de Dobo estaba siendo cortada con la furia del punto de vista. Guiado por la Overwatch Live Drone, un platón T-72 AMT ucraniano avanzó por una carretera forestada a solo 3 kilómetros al oeste de la zona de explosión, moviéndose en una formación tigre. Pasaron por antiguas líneas de irrigación y cráteres de antiguos desechos. Adelante, 2 tanques de recuperación T-80 BBM rusos se encontraron aislados al lado de miembros de la posición de recuperación avanzada, tratando de descargar paletas cercanas. Un disparo limpio de AMT rompió el primer tanque ruso y dejó el segundo tanque de recuperación abierto en el círculo turístico. El segundo tampoco tenía tiempo para revertirse antes de que fuera desactivado por un sabote por el plato trasero. Durante momentos, ambos vehículos de apoyo fueron destruidos y la línea de recuperación fue comprometida. Pero Rusia retalió rápidamente. Un misil táctico Iskander fue lanzado de 20 kilómetros al norte, golpeando lo que se creyó un núcleo de artillería ucraniana. En lugar de eso, golpeó una señal térmica de decoy
una de varias desplegada alrededor de las líneas de recuperación. Mientras Rusia intentaba avanzar y explotar el caos, corrieron directamente en un campo de minas asentados por unidades robóticas ucranianas la noche anterior. El primer T-80 golpeó una mina de presión y rompió su camino. El resto se atascaron, no pudieron manejarse. De repente la canopía por encima se rompió un helicóptero de ataque de KU-52 aterrizador, gritando por delante, intentando eliminar la zona de lanzamiento del drone, pero se había atrapado. Un par de manipuladores guiados de IR se ocultaron y se dispersaron en una formación zig-zag estrellada. Fueron disparados en tándem. Los helicópteros dispararon y lanzaron flares, pero el cielo estaba ahora tan peligroso como el suelo. La Ucrania no solo estaba manteniendo la iniciativa, estaban formando el campo de batalla. El fuego todavía se movía a través de los terrenos del depósito mientras las fuerzas ucranianas presionaban su ventaja, con la armadura rusa atascada en los corredores de la mina de presión y el aterrizador KU-52, interrumpido el ritmo, cambió de nuevo. En un esfuerzo para recuperar el control, la comandante rusa desplegó una unidad de vehículos de combate desmantelados de la Uranik U-9 desde una ruta de pasaje escondida al norte de la zona de explosión. Estos robotes, cada uno equipados con un cañón de auto de 30 milímetros y misiles. Ataca se intentaron amenazar los T-072 AMTs avanzando y levantar el momentum de la Ucrania a lo largo de las fronteras. Pero la Ucrania había anticipado el movimiento. Volando a solo 120 pies sobre la línea de árboles, un flujo de drones tácticos de altitud baja mapeó el camino de la Uranik U-9 y recopiló coordenadas en tiempo real. En minutos, un barraje coordinado de fuego indirecto cayó desde la reposición de las baterías STAB al sur. Los disparos de saturación no destruyeron a los robots de forma directa, pero eran suficientes para quemar los sensores térmicos, apagar las ópticas y reducir los segundos de la Uranik U-9 a los Hulks cercanos a los terrenos rompidos. Deprimidos de sistemas de objetivo, el ataque se disolvió antes de que empezara. Mientras los rusos se movían, los equipos de infantería ucranianos empezaron a infiltrar el perímetro externo de la depósito. Trabajando en equipos de fuego de 4, avanzaban edificios tras edificios, usando cuadcópteros miniaturizados para alzarse encima de los terrenos y disparar granadas a través de la luz del cielo y de las puertas de ventilación. Las explosiones se escucharon desde dentro de las estructuras mientras los personales rusos se acercaban o se quedaban silenciados. El ritmo ya no estaba en las manos de Rusia, sino que se dictaba desde arriba debajo y a todos lados. El último golpe salió del cielo. Un último drone UJ-26 armado con explosivos de forma y volando de la tierra se escondió justo sobre una pared de fuego antes de disparar en el último array L-119 de radar Nevo. La explosión rompió el plató en dos, enviando desechos a través de la central de la base. La cobertura de radar del sur de Moscú, ya fragmentada, fue completamente cerrada. Con ese único golpe, la Ucrania no solo cerró un campo de batalla, sino que abrió un corredor hacia la capital. El anillo se estrenó. Con el radar Nevo neutralizado en ruinas y uranio durante 9 segundos, la Ucrania tomó la oportunidad de resapar el espacio de batalla. Pero en lugar de presionar directamente, cambiaron a decepción. A las 6:18 de la mañana, un array de drones decoy lanzó de una ruta secundaria hacia el oeste, mimicando formaciones de ataque con simulaciones falsas de transponder y simulaciones de calor simuladas. Simultáneamente, un vehículo de guerra electrónica cerca de la línea de árboles comenzó a transmitir retornos de radar, pintando columnas de tanque fantasma, cerrando desde el noroeste. Los controladores aéreos rusos tomaron el golpe. 2 fullbacks, Sutherland 34, se rompieron de la ruta reservada en Yegorevsk y se dirigieron hacia el sector de Koi. Los recorridos bombas de precisión que iban a inundar cualquier puente armado se rompieron en patas de árboles vacíos y antiguas ventanas llenas de paquetes de calor infrarrojo.
La real formación ucraniana, mientras se acercó desde el noroeste indetectado ahora frente a un corredor con menos ojos y menos poder de fuego. En la pared occidental del depósito, un equipo de operaciones especiales ucranianos comenzó a establecer minas triggeradas sísmicas a lo largo de un punto de deslizamiento estrecho, un punto fraco en el perímetro concreto donde los coches rusos habían entrado anteriormente. Su posición fue surgical. 3 cargas ligadas a la movilidad y la vibración calibradas para detonar cuando los vehículos recorridos cruzaron su velocidad. 20 minutos después, mientras los refuerzos rusos intentaban flanquear la zona de ataque en una apuesta, pues tanta. El primer BTR se rompió y la pared erupció en un balón de fuego, rompiendo la comboya y cerrando completamente la ruta. Sobre todo una web de pequeños drones tácticos permaneció aérea orbitando y girando en altitudes entre 400 y 800 pies. Sus pies infrarrojos y ópticos se unieron en un mosaico en vivo, una mapa real de dispersión de unidades rusas. Estos drones no dispararon, observaron, catalogaron y guiaron. Trataron el ruido de la radio, la formación de la comboya y el movimiento de la torre. En una hora los analistas ucranianos habían señalado una vulnerabilidad, una clúster de logística de piel suave en el sector norte, largamente desguardada y alimentando las líneas traseras. Fue un ejemplo de texto de la precisión cinética de la batalla de información. La Ucrania no solo había disparado a las fuerzas rusas, sino que las habían posicionado y disparado, armando la confusión para crear oportunidades. Y la puerta de atrás hacia el depósito ahora estaba abierta, mientras que los señales falsos se desvanecieron y el corredor de ataque real se abrió. La Ucrania se preparó para lanzar su explosión decisiva. Con las armas aéreas rusas mal dirigidas y las defensas perimetrales rompidas, la última onda de fuego ya había empezado. Un grupo de drones Su-26, kamikaze, volando bajo a nivel de árbol, recibió sus últimas actualizaciones de GPS y se cerraron a su objetivo principal, los buques de almacenamiento de misiles Iskander, en la frontera norte de la depósito. Cada dron cargaba un warhead de carga de forma diseñada no para flotar los edificios, sino para romper sus corazones estructurales. A las 6:41 de la mañana, se lanzaron en secuencia 6 golpes directos en 4 segundos. El primero penetró el techo vacío, los últimos 5 encontraron puertas estructurales y ventanas. La explosión resultante lanzó un balón de fuego a más de 250 pies al aire, seguido de una ola de presión concusiva que rompió las ventanas y rompió equipamiento como metal. Lo que había sido antes un cargamento caliente de misiles balísticos corto alcance, fue ahora un cráter brillante naranja debajo del fuego. Momentos después, aprovechando el shock, un par de tanques T-72 EMT lanzaron a través del bloqueo occidental comprometido que habían resuelto antes por equipos especiales y empujaron directamente al sector logístico de la depósito. Sus armas no estaban disparando, no tenían la necesidad. El perímetro de defensa ya había colapsado y el temporario tráiler de comando ruso, instalado al lado de una masta de relé satelital, fue abandonado de inmediato. Un ron de 125 milímetros de la AMT principal fue suficiente para terminar el trabajo de convertir la depósito en metal corto alcance. Dentro de esa nota de comando, sin embargo, fue el verdadero premio. Un relé de comunicación de campo ruso intacto. Los equipos ciberucranianos conectados con el armamento accedieron al armamento en minutos, tapando frecuencias de corta distancia y radios de campo. A las 6:55 de la mañana, habían sucedido en las llamadas rusas de reforzamiento de la depósito de Doma de Dobo, cortando la depósito desde el comandante superior y congelando todo el apoyo de entrada. Desde las líneas de árboles hasta los lotes de concreto, el campo de batalla se quedó tranquilo, pero no estaba en paz. Fue parálisis. La arteria logística del sur hacia Moscú, creído a largo plazo segura detrás de capas de armamento radar y redundancia, había sido rompida desde el interior exterior.
marcó un punto de vuelta. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la Ucrania no había solo disruptado un nudo de suministro. Habían aislado el flanco sur de la capital en una sola impulsión calculada. La habitación respiratoria de Moscú se había ido. El ataque había logrado todo lo que había planeado hacer. Con el depósito de Doma de Dobo nivelado y el silencio de las comunicaciones rusas, las unidades ucranianas comenzaron un despegue controlado bajo coordinación total. No era un descanso, sino un desengañamiento de precisión. Los equipos terrestres se movían sistemáticamente, dejando atrás puertas de sensor y microdrones programados para monitorear las señalaciones de calor y el movimiento a través del complejo desmantelado. Sus fichas se distribuyeron a los trucos de comando móvil parados a cerca de 9 kilómetros al oeste, confirmando que cada estructura dentro del rango de explosión fue destruida. Los escuadrones de infantería, cubiertos por la supervisión de drones, se retiraron en formaciones estrelladas a través de rutas de bosque precartadas. A medida que se movían los botes de seguridad autónomos, fueron desplegados a través del perímetro centros montados, con pequeñas torres diseñados para trigger alarmas o supresionar el fuego si las fuerzas contrarrusas se aproximaban por la noche. La zona no estaba más ocupada, pero todavía viva, conectada, observando, esperando. Cerca del último punto de vista, un soldado ucraniano se posicionó junto a un ruso herido que estaba en el camino de bosque. El hombre estaba consciente pero desorientado. Su arma fue sacada a un lado. Sin palabras, el soldado retiró el cartel del arma, colocó un vestido de campo junto a él y continuó caminando. La misión se terminó. El depósito se quemó detrás de ellos, pero el aire estaba tranquilo, el tipo de silencio que ganó a través de la calculación, no de la conquista. En menos de 2 horas, el complejo de amunición Domododovo sur de Rusia, una vez que la ventaja de la suministración de artillería pesada fue rendida inútil. Sus arrayos de radar se quedaron rotos, sistemas de alerta iniciales se quemaron y los convoyes se escondieron o abandonaron. La precisión de los disparos dejó sin duda el rincón de defensa sur de Moscú, que había sido rompido. Los comandantes rusos fueron forzados a divertir unidades de otras fronteras solo para cerrar el agujero. Si 3 espaldas sincronizadas pudieran romper un puente fortificado tan profundo, ¿cuántas otras podrían seguir? En la guerra moderna, la agilidad gana la mayoría, y a veces un solo robot de minas puede cambiar el equilibrio más que una entidad completa. Abajo de las ruinas, un solo dron ucraniano se acercó silenciosamente. Su bícone brillaba en la oscuridad, luego se abrió. Por favor, dale me gusta si te gustó este video, comentar 1 para apoyar a Ucrania 2 si te gusta la paz y la guerra de odio, y 3 si no te gusta esta noticia. Gracias por ver.